No es con espada ni es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, mas con tu Santo Espíritu. Mas su poder en mí se perfeccionará. Mi debilidad en medio de mi debilidad. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, mas con tu Santo Espíritu. Mas tu poder y se perfeccionará en medio de. Mas tu poder y se perfeccionará en medio de mi debilidad. ¡Hey! Mujeres lo canten, aleluya. No es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Todos los hombres, mas tu poder y se perfecciona en medio de. Mas tu poder y se perfecciona en medio de. Todos, mas tu poder y se perfeccionará. Mas tu poder y se perfeccionará. ¿Estás listo para saltar y batir las manos? ¡Vamos! La, 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 la. Todos. Ahora con tus palmas. Eso es, dale gritos de júbilo, gritos de alabanza al Rey. Una vez más saltando. 1, 2, 3, la, 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 la. Vamos a profetizarlo. Y los enfermos se sanarán y los demonios huirán, también los muertos resucitarán y los perdidos y los enfermos se sanarán y los demonios huirán, también los muertos resucitarán y los perdidos y los enfermos se sanarán y los demonios huirán, también los muertos resucitarán y los perdidos. ¿Cuántos lo creen? La, 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 la. La, 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 la. Mas tu poder en mí se perfecciona en medio de. Mas tu poder en mí se perfecciona en medio de. En medio de. En medio de mi debilidad. Oh, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Hoy creo que sí termino
todo lo que el Señor me ha ido mostrando en Juan capítulo 15. Usted ya tiene casi la mitad del capítulo 15, ha recibido una sencilla pero creo profunda exégesis de este pasaje. Ojalá usted lo siga leyendo, porque lo que he compartido estoy perfectamente seguro de que no es todo ni es lo único, y que usted puede todavía recibir más luz y revelación de este hermosísimo pasaje. Pero vámonos directamente al versículo 9, por favor. Hemos estado aprendiendo desde el versículo 1, pero ahora vamos al versículo 9, por favor, y ahí me quiero enfocar, porque creo que necesitamos comprender, tener mucha claridad sobre lo que Jesús nos quiso enseñar en estos versículos. Y vaya que es algo necesario, porque creo que eso puede hacer la diferencia entre cristianos, porque hay cristianos que tienen salvación pero no tienen vida eterna. Pero hay cristianos que no solo tienen salvación, sino tienen vida eterna. Otra vez se lo voy a decir: hay cristianos que solo tienen salvación, han sido salvos, pero no están disfrutando ni están experimentando la vida eterna. Y hay cristianos que no solamente son salvos, sino mire, se les ve en el rostro, se les nota de una manera descarada, se les nota que están disfrutando la vida eterna. Es decir, tienen vida eterna. ¿Sí, no? Amén. Amén. Gloria a Dios. No, porque una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna. La salvación tiene que ver, amado, sí, con el perdón de tus pecados, sí, con que eres hijo de Dios, sí, con que te vas a ir al cielo, sí, con que vas a resucitar un día. Pero mientras llega ese día o te vas al cielo, tienes que transitar, o tenemos que transitar por esta tierra, no sé cuánto, algunos 10, algunos 20, algunos 30, algunos nos faltan a lo mejor otros 40, no lo sé. Pero mientras transitamos, el Señor quiere que experimentemos la vida eterna. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida eterna, tengan vida en abundancia. Y la vida eterna es una palabra en griego que es zoe, y zoe significa plenitud de vida. Plenitud de vida. ¿Qué vida? La plenitud de vida de Dios en nosotros. Estamos aprendiendo Cristo en nosotros. Hermano, el nuevo hombre no está lastimado, no está herido, no está afectado. El nuevo hombre no tiene sentimientos de rechazo, no tiene sentimientos, ¿verdad?, de desconsuelo. El nuevo hombre no se deprime. El nuevo hombre, hermanos, es perfecto, completo, completamente sano. Ese es el nuevo hombre que habita en nosotros. Está en nosotros. Ay, pastor, ¿dónde está? Ahí está adentro. El problema es que cohabita con el viejo hombre. Y el viejo hombre es el que se ofende, el que se lastima, el que se hiere, el que se enoja, el que se disgusta, el que está amargado, el que está resentido. Ese es el viejo hombre. Y muchas veces como iglesia nosotros estamos ministrando al viejo hombre en lugar de ministrar al nuevo. Estamos ministrando al viejo hombre, amado, y el viejo hombre ha afectado nuestra alma. El viejo hombre ha afectado de manera negativa nuestra alma, y por eso es que no podemos tener vida eterna, no podemos disfrutar la vida eterna. Pero en la medida que el nuevo hombre que es Cristo, el nuevo hombre no es una fuerza, no es una presencia activa, la presencia de alguna fuerza. El nuevo hombre es alguien, es Cristo Jesús en nosotros. Entonces Él no solamente nos ha dado salvación, sino nos quiere dar vida plena, vida eterna. Podamos, en medio de los tiempos que vivimos, en medio de las circunstancias que enfrentamos, en medio de las condiciones en las que nos encontramos, podemos nosotros vivir plenamente y decir, como dijo
el profeta Asaf, que era parte de la alabanza, era el director de la alabanza. Un día estaba deprimido, un día estaba frustrado, y por eso escribió el Salmo 73 y decía: yo no sé qué pasa, en vano he lavado mis manos, he limpiado mis manos, y empezaba a ver a los demás cómo prosperaban y él no prosperaba, y eso le traía conflicto en su vida. Pero en el mismo Salmo 73 dice que Asaf un día entró en la presencia del Señor y algo se le reveló a Asaf, de tal manera que no termina el salmo como lo comenzó, con amargura, con resentimiento, con frustración, sino dijo: oh, después de haber entrado al santuario, tuvo una revelación y dijo entonces: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, nada me hace feliz sino solamente tú, solo tu presencia. Aleluya, amén. ¿Cuántos podríamos vivir sin nada de lo que tenemos? ¿Cuántos podríamos vivir? ¿Quién pudiera vivir sin lo que hoy poseemos? Amamos tanto las cosas que tenemos, pero la verdad es que usted y yo, si estamos en Cristo, podemos vivir sin nada de lo que tenemos. O yo, los que estamos en Cristo podemos vivir sin nada de lo que tenemos, pero no podemos vivir sin su presencia. No podemos vivir sin su presencia. Entonces necesitamos conocer la vida eterna, y precisamente por eso es que creo que Jesús, estos pasajes nos revelan algo glorioso y maravilloso que nos va y que nos puede ayudar a vivir en ese nivel de vida. Vamos al versículo 9, por favor. Es más, vamos al versículo 9 y vamos a leer desde el 9 hasta el versículo 17. Dice así, por favor: como el Padre me ha amado, así también yo, Jesucristo, os he amado, dice. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire la conexión del versículo 9 con el versículo 12. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado. Está hablando Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo, Jesús, os he amado a vosotros, a ustedes que son mis discípulos. Y hoy nosotros somos los discípulos en turno. Y dice: permanezcan en mi amor. Y vamos al versículo 12, vea la conexión. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es la condición para ser amigos de Jesús? ¿Cuál es la condición? Ay, sí, es que declararlo, decretarlo, porque hoy está muy de moda esto, lo hemos vuelto muy romántico el asunto. Ay, amigo de Dios, yo quiero ser amigo de Dios, quiero ser amigo de Jesús. Oye, la Biblia nos da una condición para que seamos los amigos. O Dios nos considere sus amigos, Jesús nos considere, o gocemos de la amistad del Hijo. ¿Cuál es la condición? ¿Qué? Que estemos muy románticos, muy eufóricos, con sentimentalismos así de ay, mi amigo, mi amistad. No, la Biblia es práctica, hermanos. La Biblia es completamente práctica.
porque la Biblia es un libro de instrucciones. Y entonces Él está bien claro acá, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego dice el 15, ahí lo afirma: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a leer el 17. Dice: esto os sugiero, esto os mando. No es una sugerencia, no es algo opcional. Amarnos unos a otros no es algo opcional, no es una sugerencia. Aunque los cristianos nos hemos acostumbrado a confundir las instrucciones, los mandamientos y los principios de Dios, nos hemos acostumbrado a confundirlos como algo opcional, como una sugerencia. Y es clara la palabra de Dios, y estoy en el nuevo pacto, y Jesús nos está enseñando de una manera muy clara esto. Dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Y nuevamente la clave es permanecer. Nuevamente aparece la palabra permanecer, y no voy a volver a explicar lo que significa permanecer, pero la clave aquí es permanecer. Permanecer para que nuestras oraciones sean escuchadas, permanecer para que seamos limpiados por la palabra, permanecer, mis amados hermanos, para que permanecer para que nosotros podamos fructificar, permanecer para que nosotros podamos entender que el propósito de nuestra vida es fructificar. Y ahora, con base en estos pasajes, permanecer, escuche, permanecer nos revela tres cosas. Nos revela tres cosas. Número uno, nos revela el amor, nos revela el gozo y nos revela la amistad del Hijo. Nos revela el amor del Hijo, del Padre. Nos revela el gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo, wow, esto es tremendo. ¿Usted se imagina a Cristo triste, deprimido, angustiado, desesperado? ¿Usted se imagina a Cristo que entró en una crisis de depresión? No, Él es la expresión misma del gozo. Y el gozo no significa solamente reírse. El gozo no significa solamente sentir momentos de felicidad, de euforia. El gozo está descrito en la Biblia como: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces el gozo es la fortaleza interna que usted y yo podemos enfrentar bajo cualquier presión, situación o adversidad, tribulación o aflicción que podamos enfrentar. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es lo que le sostiene, le fortalece, le consuela? El gozo del Señor. El gozo del Señor. Porque hay momentos en que nos reímos, hay momentos en que parece que la felicidad se nos ha ido. ¿Qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos sostiene? El gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces Jesús está hablando exactamente que el gozo no es un sentimiento, y el gozo entonces no es una emoción. El gozo es Él. El gozo es Cristo.
Y entonces él dice estas palabras, dice: les he escrito, les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el gozo esté en nosotros y nosotros podamos vivir, tener y experimentar un gozo continuo. Un gozo continuo. Si yo le preguntara cuántos están gozosos esta mañana, a ver, si ver el rostro de algunos yo lo dudaría, hermano. De verdad se lo digo. Es como que tu esposa te pregunte: ¿me amas? Sí. Wow, quedó ahí. Ay, qué lindo. Ay. Así a veces. ¿Cuántos están llenos de gozo? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta mañana, hermanas? Es increíble. Algunos levantaron alta la voz, pero amén. ¿Me entiendes? Para que el gozo. Mire, algunos están hasta sentados así. Qué terrible. Es que estoy cansado, pastor. El gozo del Señor es. Es que usted no sabe lo que yo estoy enfrentando, los conflictos, los problemas. Claro, por eso. No estás enfrentando un problema más que el que Cristo enfrentó, porque dice la palabra de Dios en Hebreos que puesto el gozo delante suyo, ¿qué hizo? Subió a la cruz. Usted no va a subir a la cruz, pero la Biblia dice que ¿qué hizo Jesús? Iba a ser crucificado, iba a morir, y puesto el gozo delante de él, subió a la cruz. O sea, tampoco te imagines que gritaba. Está cargando la cruz. No. Está hablando de una fortaleza. Por eso cuando fue crucificado, el soldado lo vio y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Wow. ¿Ven? Entonces, el gozo. Pero también aquí la palabra de Dios nos habla de la amistad con el Hijo o del Hijo. Y lo primero que obviamente sobresale aquí es que Él es amigo de los que lee. Él es amigo de los que le obedecen. Él no es amigo del que quiera que sea su amigo. No es amigo del que se siente muy romántico. No, Él es amigo de los que le obedecen. O sea, la amistad con Él no va a venir porque alguien ore por ti y tú deseas que sea tu amigo. No. La amistad con Él, el deleite, el disfrute de la relación de la amistad con Él, amado, viene como resultado de aquel que le obedece. Aquí lo dijo Él. Y entonces cuando entramos en una amistad con Él, número uno, hermanos, hoy dice su vida, que uno ponga su vida por sus amigos. En otras palabras, ¿qué hay que un verdadero amigo no haga por ti? Otra vez, ¿qué hay que un amigo no haga por ti? Y por eso Él no tiene, más adelante en el contexto dice, para que pidas lo que quieras. Y se os dice, ¿sabe por qué? Porque tú eres mi amigo. En el plano natural, ¿qué hay que nuestro amigo pida, solicite de nosotros que no estemos dispuestos a darlo? Y eso que, como dice el mismo evangelio, siendo malos, cuando hay una verdadera amistad y nuestro amigo necesita, quiere, pide algo, nosotros estamos dispuestos a dárselo, a hacerlo.
¿cuánto más nuestro Dios? Y por eso es el que Él no tiene absolutamente nada, ningún problema para afirmar lo que dijo: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo segundo, mis amados, es que cuando somos amigos de Dios, dejamos de vivir bajo información, dejamos de vivir bajo emoción, dejamos de vivir bajo sentimentalismos cristianos evangélicos y empezamos a vivir bajo revelación de Dios. Wow. Porque dice la palabra: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo os he llamado amigos, porque, qué hermoso, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La revelación. Todas las cosas que oí de mi Padre, yo les he dado a conocer. Qué maravilloso. Los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes cuáles son los planes que Dios tiene para tus hijos? ¿Sabes cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes cuáles son los planes? Bueno, es que sí, dice la palabra de Dios allí en Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bienestar. Sí. En términos generales, sí. Dios tiene planes hermosos, gloriosos, maravillosos y de bienestar para nosotros. Pero ¿sabes cuáles son? ¿Sabes cuáles son? O como sucede muchas veces, Dios tiene un propósito para tu vida y hace 20 años que te dicen que Dios tiene un propósito para tu vida y hasta hoy no sabes cuál ha sido ese propósito, porque no tenemos revelación. Un ejemplo de la amistad: Abraham dice, cuando Dios había planeado lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, dice que antes de ejecutar ese plan, antes de llevar a cabo ese plan, dice que fue a ver a Abraham y dijo: ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué? No es que Abraham era el padre de la fe, no, es que Abraham era su amigo. ¿Y por qué era su amigo? Porque la Biblia dice que Abraham creyó y obedeció. ¿Por qué era su amigo? Porque tenía mucha revelación. No, porque sencillamente creyó y obedeció. Entonces era su amigo. Y mire qué cosa: antes de ejecutar sus planes para el mundo de ese tiempo, Dios se tomó el tiempo, amado Iván, para ir con Abraham a su casa y hablarle y revelarle los planes que iba a hacer, las cosas que iba a hacer. ¿Cuántos necesitamos de esto? A veces andamos a tientas, a ciega, a ver si le atinamos a lo que queremos. Convirtámonos en amigos del Hijo. Y vas a ver la diferencia. Y finalmente, el amigo obtiene la respuesta del Padre. Porque Cristo, al igual que el Espíritu Santo, ¿qué hace con sus amigos? ¿Qué hace con sus amigos? Intercede. Porque la Biblia dice que Él vive para interceder. Por eso pide lo que quieras. ¿Y qué dice acá? Pide lo que quieras al Padre en mi nombre. Vengo en el nombre de mi amigo. ¿De quién? De mi amigo. ¿Y quién es tu amigo? Cristo. No, entonces sí, no te preocupes. No así pasa en el mundo natural, hermano. El amigo, tu amigo te da una notita, te firma
preséntate allá y todo. Y por causa de tu amigo se te abre la puerta. Por causa de tu amigo te dan lo que tú no alcanzarías en tus propias fuerzas. Por causa de tu amigo gozas los privilegios. Por causa de tu amigo gozas del favor de otros que en tu propia fuerza no lo podrías hacer. Por causa de tu amigo. Y qué hermoso acá. ¿Qué dice aquí? Mira, el Señor dice: pide lo que quieras al Padre. Pide lo que quieras al Padre, pero pídelo en mi nombre, porque el Padre sabrá que yo soy tu amigo y tú eres mi amigo, y por lo tanto lo vas a recibir. Él te lo va a dar. Si le vas a aplaudir, apláudele, hermano. Pero ahora, al principio de este versículo, el amor del Padre. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Permanecer en Él también nos revela el amor del Padre. Y es bien importante que nosotros tengamos una revelación del amor de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos y tengamos una revelación del amor de Dios. Primero, para que nosotros necesitamos una revelación del amor de Dios. Primero, para amar a Dios. Porque el mandamiento es que amemos a Dios. ¿Sí? Nadie que tiene una revelación del amor de Dios, si hay alguien que no tiene una revelación del amor de Dios, no puede amar a Dios verdaderamente. Entonces necesitamos una revelación del amor de Dios. Estoy hablando, hermanos, de una revelación. No estoy hablando, amados, de una información. No, desde que es más, me convertí con el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no es un asunto de saber que Dios me ama, no es un asunto de leer que Dios me ama. Yo necesito una revelación, que el amor de Dios se me revele. Y cuando hablo de revelación, mi amado hermano, estoy hablando de que la realidad de aquello que yo creo se haga real, carne en mí. Aleluya. ¿Sabe por qué para muchos el venir a la reunión los domingos, hermano, es opcional? Porque la revelación de lo importante, de la bendición que es congregarnos, no se le ha revelado. Es más, algunos prefieren la amistad, el compañerismo, la convivencia en otros círculos, en otros ambientes, que el ambiente de la comunión de los santos. Y por eso pues es opcional venir o no venir. Y así pudiéramos ir hablando de todas las verdades que hay en este maravilloso libro, que es un libro de instrucciones, de mandamientos, principios y revelaciones. Yo no puedo amar a Dios si el amor del Padre no me ha sido revelado. Número 2, yo necesito la revelación del amor de Dios en mi vida para que yo pueda disfrutar del amor del Padre. ¿Cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo estar deprimido? ¿Cómo puedo estar frustrado al saber que tengo un Dios, que el Dios del universo, que el Dios creador del cielo y de la tierra me ha amado, me ama? ¿Cómo puedo estar deprimido? ¿Cómo no puedo tener gozo, alegría? ¿Cómo no puedo tener bendición? Al saber que el Dios de la tierra, el creador del cielo y de la tierra, me ama. Aleluya. Y no me ama nada más porque me ama, sino como Jesús mismo dijo, me ama como Él amó al Hijo, a Jesucristo.
me ama como si yo fuera su hijo. Hoy, hermano, me ama aunque no soy su hijo, porque Dios solo tiene un hijo y se llama Cristo, el primogénito y el unigénito. Y sin embargo, aunque no soy su hijo, la Biblia dice, Jesús le dijo: así como el Padre me ha amado, ahora yo les amo a ustedes. Es decir, solo soy una expresión, soy una manifestación del amor eterno, perfecto, inquebrantable de Dios para ustedes. Hasta nuestros aplausos a veces, hermano, expresan. Dios me ama. Y ahora que Dios me ama, no soy cualquier cosa, soy valioso. Dios no me amó por ser valioso, pero ahora soy valioso porque Él me ama. Aleluya. Porque su amor ha sido derramado en mí. Entonces yo necesito la revelación del amor de Dios, número uno, para que yo pueda amar verdaderamente a Dios. Pero necesito la revelación del amor de Dios para que yo pueda disfrutar del amor de Dios, que es perfecto, que es eterno, que es inquebrantable, que es incondicional, que es indisoluble. ¡Wow! Qué hermoso saber que aunque hoy no hice las cosas tan bien, Él me sigue amando. Aleluya. Pero muchos cristianos no disfrutan el amor de Dios. Quiero que vayamos a Efesios, por favor, para que mire la importancia de la revelación del amor de Dios. Qué tremendo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3. Es más, se volvía una oración del apóstol Pablo. ¿Por qué oraba por ello? Porque la mayoría de los cristianos no tenían la revelación del amor de Dios. Y dice Efesios capítulo 3, 14, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Versículo 16: que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Para que comprendas con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conozcas el amor de Cristo. Conozcas el amor de Cristo. Un amor, el amor de Cristo, que excede, sobrepasa todo entendimiento, cualquier entendimiento. Y por lo tanto, wow, puedas ser lleno de toda la plenitud
de Dios. Qué increíble. En otras palabras, mis amados, si no se nos revela el amor de Dios, nunca vamos a experimentar la plenitud de Dios. ¿Me voy a ir al cielo, pastor? Sí. ¿Voy a resucitar, pastor? Sí. ¿Me voy a ir en el rapto? Sí, porque no existe. Pero no vas a experimentar la plenitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. No vas a tener una vida plena, cristiano, pero vas a estar dependiendo del gozo, la felicidad, el entusiasmo que el mundo te puede dar. ¿Por qué necesitamos la revelación del amor de Dios? Uno, porque para que podamos amar a Dios. Número dos, para que podamos disfrutar de su amor. Quisiera decirles que levanten su mano los que disfrutan el amor de Dios, pero algunos me van a engañar y mejor. Pero bueno, voy a caer en esta tentación. A ver, levanten su mano los que disfrutan el amor de Dios. Aleluya. Se nota en el rostro. Dile al que está a tu lado: se nota en tu rostro, hermano, se nota. No estás mintiendo, tu rostro te delata. Tu rostro te delata. No tu rostro da lata, no, tu rostro te delata que disfrutas el amor de Dios. Pero número tres, ¿por qué necesitamos la revelación del amor de Dios? Número uno, para amarlo a Él. Dos, para disfrutar de ese amor. Y número tres, para amarnos unos a otros. ¿Sabe por qué no podemos amarnos unos a otros? Nos amamos por momentos, nos amamos circunstancialmente, nos amamos por tiempos y nos amamos de manera selectiva. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no ha sido revelado en nuestras vidas. Mira, hay cristianos que hasta le creen y dan consejos de esta manera. Te vas a casar, hijo, le dicen, pero recuerda, a la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. Es increíble que padres cristianos le aconsejen a sus hijos: cristiano y se va a casar en la iglesia. Hasta quiero decir el nombre. No, no es cierto. Pero uno de los consejos es: hijo, recuerda, a las mujeres ni todo el dinero, ni todo el amor. Y mis amados, necesitamos la revelación del amor de Dios, porque para que podamos amar a Dios. Dos, para disfrutar el amor de Dios. Wow. Y número tres, mire la escala. Como el Padre me ha amado, yo les amo. Y como yo les amo, y con el amor con que yo les amo, ahora ustedes tienen que amarse unos a otros. Porque este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ve usted la escala? Entonces mire el amor de Dios como baja a Cristo, y el amor de Dios baja a nosotros, y el amor de Dios a través de nosotros baja hacia todos los demás, aún a nuestros enemigos. Wow.
necesitamos, porque es un mandamiento. Pero ahora necesitamos entender el amor de Dios, que es amar a Dios. Y yo quisiera que vayamos a la Biblia en Mateo capítulo 22, los últimos minutos que me quedan. Mateo 22, 34 al 40. Porque quiero dejar bien en claro el asunto de amar a Dios, porque es un mandamiento. Y si yo no puedo amar a Dios, no podré amar a mi prójimo. Vamos a leer, por favor, Mateo 22, 34 al 40. Dice así: entonces los fariseos, ¿quiénes? Los apartados. Eso se traducen, los fariseos se traducen como los apartados. No es los hipócritas, no, esa era su forma de vivir. Pero los fariseos se traduce, si usted va al hebreo, no puedo pronunciar la palabra en hebreo, pero usted va, se llaman los apartados. Entonces los fariseos, digan amén los fariseos. Soy apartado pero para Cristo, aleluya. Entonces, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y obviamente Jesús les responde con las escrituras. O sea, Jesús, a esa pregunta que le hacen, Jesús la responde con las mismas escrituras. Por favor, todos los que les gusta estudiar la Biblia, este es un principio de hermenéutica. ¿Qué es eso de hermenéutica? Luego se lo digo. Es el arte de saber interpretar las escrituras. Entonces, uno de los principios, si usted estudia la Biblia, uno de los principios de la hermenéutica es que tienes que reconocer que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, cualquier pregunta que tú tengas de la Biblia, la respuesta no está en el Google, no está en el diccionario bíblico, está en la Biblia. Qué hermoso. Cualquier pregunta que tú quieras contestar, cualquier pregunta que surja en las escrituras, las mismas escrituras te van a dar la respuesta. No tienes que ir a otro lado. Claro que hay que leer la Biblia. Entonces los fariseos le estaban preguntando, era un intérprete de la ley, le estaba haciendo una pregunta que obviamente el fariseo sabía, pero lo hacía para tentarlo. Y entonces Jesús, ¿qué va a hacer? Da la respuesta en las mismas escrituras, las escrituras de Deuteronomio capítulo 6. ¿Me entiende? Entonces es un principio para usted, amado hermano. Estudia la Biblia, recuerde, la Biblia se responde, se interpreta a sí mismo. Cualquier pregunta que surja en la palabra, en la misma palabra está la respuesta. Entonces Jesús le dijo, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba citando Jesús? Deuteronomio capítulo 6. Entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Wow. Ahora, hermano, aunque usted no lo crea, porque estoy seguro que usted a lo mejor no ha estudiado muchas religiones, las distintas religiones que hay en el mundo, hermano, le voy a decir algo. La única religión, si le queremos llamar religión, escuche por favor, esto es importante. La única religión que nos dice que es posible amar a Dios es la religión cristiana, el mensaje de Cristo Jesús. Pregúntele a un musulmán, pregúntele a un hindú, pregúntele al que adoran otros dioses, pregúntele si es posible amar a Dios, y te van a decir que no es posible amar a Dios, porque como un ser tan finito, tan humano,
podría ser capaz de amar a una deidad tan grande. Es imposible. Pero aquí Jesús mismo, que era Dios y que conocía a su Padre y que era Dios, Él está afirmando que sí es posible amar a Dios. Yo no sé si le da gozo eso, hermano. Somos la única religión que enseña, que predica, que afirma que sí se puede amar, no a un Dios cualquiera, no a algún Dios, no a otro Dios, sino al único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra. ¡Aleluya! Y entonces Jesús hace esta primera afirmación. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Aunque otras religiones lo niegan, y el amar a Dios no solo lo niegan, hermanos, también entender, escuche por favor, esto es importante, entender que el amor y amar a Dios no es un asunto de sentimentalismos, no es un asunto de sentimiento. Amar a Dios no es un asunto de euforia interior, pasión interior o sentimientos internos. Amar a Dios no es eso, no solo es eso. Amar a Dios no es un sentimiento bonito. Amar a Dios no es una sensación emocional que tú sientes. Porque déjame decirte que a lo largo de más de 40 años de conocer a Cristo y servirle, ha habido días en que siento que no amo a Dios. Ha habido días en que no siento esa euforia. Pero por eso yo necesito que la palabra, para que la palabra me revele el amor de Dios y me revele qué es amar a Dios. Entonces amar a Dios no solo es un sentimiento, no solo es un asunto romántico, no solamente es momentos de euforia emocional. Amar a Dios, como lo vamos a ver, es una conducta práctica. Amar a Dios es una conducta práctica. No solo es un sentimiento, no solo es una euforia emocional que a veces sientes. Amar a Dios básicamente es una conducta práctica. Es una manera de vivir a través de la cual yo expreso y manifiesto mi amor a Dios. Y los demás lo pueden ver, los demás lo pueden palpar. Porque no solo son palabras, hermano pastor, son hechos. Más en este tiempo donde la gente quiere hechos comprobables, no palabras bonitas. La gente necesita ver, necesita palpar. Amar a Dios es una conducta, es una manera de vivir, es una conducta práctica. Y por eso Él dijo a estos fariseos que le preguntaban, estaba respondiendo la pregunta y les dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Número 1, con todo tu corazón. Pastor, pero es el corazón, el sentimiento. Mire, amar a Dios con el corazón sí tiene que ver con mis deseos, tiene que ver con mis anhelos, tiene que ver con mis sueños, tiene que ver con todo aquello que está en mi corazón, pero que yo estoy dispuesto a rendirlo a su voluntad. No se trata de que Dios cumpla mis deseos, porque muchos de nosotros lo que usamos a Dios solo cuando queremos recibir algo de Él,
O usamos a Dios porque queremos que Él cumpla nuestros deseos, los anhelos más profundos de nuestro corazón, que Él nos responda a los deseos más profundos, a los sueños más profundos de nuestro corazón. Amar a Dios no es eso. Amar a Dios es que todo aquello, todo deseo, amar a Dios es que todo anhelo, todo sueño que está en mí, yo lo pueda rendir y lo pueda subordinar a la voluntad de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo: este es mi deseo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es amar a Dios con el corazón. No es un asunto sentimental nada más. No es un asunto de sentir que lo amo. Es un asunto práctico. Es un asunto de vida diaria. De que mi deseo, todo mi anhelo, todo mi proyecto, todo, Señor, lo rindo a ti y lo subordino a tu voluntad, Señor, para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque al fin y al cabo, lo que tú quieres, Señor, siempre va a ser mejor que lo que yo quiero. Ese es amar a Dios. Pero luego dice: y amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma es la vida misma. El alma no es una fuerza interior, hermano. El alma no es una intensidad interna, ¿verdad? Hacia Dios, hacia lo que Él. No. El alma tiene que ver con la vida. Y cuando Cristo le dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, amar a Dios no solo es amarle con el corazón, sino es amarle con toda nuestra alma. Y eso es con mi vida entera, aun si es preciso, hasta morir por Él. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? ¿Ya ve? Es fácil. Te amo, Dios. Amar a Dios no es un sentimiento, amar a Dios es una conducta práctica. Con toda mi alma, Señor, aun si es necesario entregar mi vida, la voy a entregar. Y seamos honestos. Si hay cosas que no estás dispuesto a entregarle al Señor y que después las puedes recuperar, dudo que puedas entregarle tu vida hasta la muerte. Pablo dijo: las cosas que para mí eran ganancias, las tengo por pérdida, con tal de conocer el amor de Dios. Esa palabra dice: las tengo por basura, dice las tengo por basura, dice una versión. Otra versión dice: son como estiércol, todavía un poquito más fuerte. Pero en el griego original, mire lo que Pablo dice: las cosas que para mí son ganancias, no sé, tu casa, tu trabajo, tus éxitos, no lo sé, pero las cosas que para mí eran ganancias, las tengo como un poco de excremento. Ni siquiera mucho, un poco. Todavía fuera mucho. Pero las tengo como un poco de excremento, con tal de conocer tu amor. Y por eso Pablo dijo: yo no sé qué escoger, porque me quiero ir, quiero estar contigo, pero por causa del evangelio y del testimonio quiero estar entre vosotros, porque estar con Cristo es mucho mejor.
Y por eso Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo también escribió y dijo: para mí el vivir es, y el morir por Cristo. No porque ibas a 190 en la carretera. Por Cristo. Para mí el morir, porque el vivir por Cristo, dice, y el morir por Cristo es ganancia. Porque todo lo tengo como un poco de excremento. Tus logros, tus éxitos, tu dinero, tu influencia, tus títulos, tu ministerio. Porque nada excede al conocimiento de tu amor. Wow, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué es mente? Tus posibilidades, tus habilidades, tus capacidades, tus recursos. Por eso el que ama a Dios, hermano, no tiene conflicto para darle de sus fuerzas, para darle de sus capacidades, para darle de sus habilidades. Pero muchas veces, cuando veo creyentes que le dan más de sus posibilidades, habilidades, capacidades y recursos al mundo que a Cristo, no aman a Dios. Dios les ama, pero ellos no han aprendido a amar a Dios. Y Jesús le dijo al fariseo: amarás al Señor tu Dios. Se puede amar a Dios, a diferencia de todas las religiones. Pero amar a Dios, te voy a explicar que no es un sentimiento ni es una emoción. Es una conducta práctica, es una manera de vivir. Por eso es que lo debes de amar con todo tu corazón. Lo tienes que amar con toda tu mente. ¿Qué es la mente? Tus posibilidades, tus habilidades, tus capacidades. Tus mejores capacidades no pueden ser solo útiles en el mundo y en el ambiente secular. Tus mejores capacidades y habilidades que Dios te las dio deben ser para el reino de Dios. Y por eso les decía que algunos que tienen capacidad los voy a impulsar, que se enojen conmigo, con toda tu capacidades. El que ama a Dios no tiene conflicto para entregarle sus capacidades, sus habilidades, sus recursos. Esta semana oramos por el carro nuevo del hermano Hermilo, pastor, por primera vez después de 20 años, 0 kilómetros. Gloria a Dios. Yo me gocé. Usted no se gozó porque no sé, no lo ama, pero yo sí lo amo. Y me gocé, gloria a Dios. Y cada vez usted sabe que todas las veces que viene alguien a que orar por vehículo, siempre oro: Señor, y que este vehículo sea para tu reino, Señor, con tanque lleno cada vez que lo solicito. Y él dijo: amén, amén. Y la hermana: amén. Así que hoy nos vamos a Chisbelche con tanque lleno. Pero cuántas veces oramos por el carro y cuando, hermano, necesitamos para escupir, ay, entro a servicio, pastor. Qué casualidad. Ay, pastor, es que como que las llantas como que están un poco lisas. Qué casualidad. Ay, pastor, me hubiera avisado 3 meses antes para que yo lo tenga listo. Qué casualidad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En aquello que inviertes tiempo, esfuerzo, dedicación, hermano, sacrificio y recursos, ese es tu tesoro y eso es lo que tú amas.
¿Cuántos dicen amén? Bien poquitos, ya voy terminando. Y mire cómo termina el pasaje. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Es más, el segundo es un reflejo del primero. El segundo es un reflejo del primero. O sea, si tú me dices que amas a Dios, pero no se refleja en el segundo, mentiroso. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el apóstol Juan, y ahorita lo vamos a leer. Mentiroso, fariseo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, de estos dos mandamientos depende todo lo demás. Todo cuelga, todo en la vida cristiana, todo en el reino de Dios, todo cuelga de estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Póngase de pie, nada más para que descanse, porque me falta media hora. Es que hoy sí quiero terminar ya, para que empecemos otro capítulo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer, y en la lectura Dios nos va a hablar. Primera de Juan 4, 9 al 21. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Wow. Se puede amar sin dar, pero no se puede amar sin dar. Se puede amar sin dar, pero no se puede amar sin dar. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el egoísmo. Lo contrario al amor es no dar. Lo que evidencia el amor es el dar. Hice así, no hice así, para que algunos digan: va a pedir dinero el pastor. No. Entonces dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por favor, mire, en esto consiste el amor. Aleluya. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Wow. Esta es la definición del amor. Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, de esta forma, a esta altura, en este estándar, en esta medida, debemos también nosotros amarnos unos a otros en la misma medida, pastor. En la misma medida, hermana Jos. Entonces la medida no es la que yo determino, la medida no es la que determina el pastor. La medida en que yo debo de amarnos y debemos amarnos unos a otros está determinada por la medida del amor de Dios a Cristo y de Cristo a nosotros. Wow. Mire, por favor, dice la Biblia: nadie ha visto jamás a Dios. Esta es una afirmación. Nadie ha visto jamás a Dios. Tómela en cuenta, por favor. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos, ¿qué estamos? Estamos reflejando que Dios está en nosotros y permanece. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído, en otras palabras, se nos ha revelado. No solo sabemos, se nos ha revelado el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso nuestros rostros lo reflejan. Se nos ha revelado. ¡Wow! Feo pero amado, aleluya. Dile al que está a tu lado: estás feo, pero así te ama el Señor. No se atreven algunos, ¿verdad? Y algunos son tan orgullosos que dicen: feo. Oh, si supieras cuántas me buscan, si supieras cuántas me están detrás de mí. Imagínese, quiere conquistar a la muchacha y se da su taco. Mándalo por un tubo. Imagínate. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está? Él se siente el galán. Siendo cazador, no sabe cómo cazar, hermano. Se siente la presa o el preso será. Bueno, no sé por qué digo estas cosas. Sigo predicando sobre eso, ¿sí? Y entonces dice: y nosotros hemos conocido y creído, se nos ha revelado el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. En esto se ha perfeccionado, ha madurado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No necesitamos esperar el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ya que hay algo tremendo. En el amor no hay temor. Este texto lo utilizamos para, hermano, esos temores, esos miedos que tienen. Es que tengo miedo, hermano. En el amor no hay temor. Y no se refiere a nada de eso. Esto se refiere al contexto de amarnos unos a otros. Porque cuántas veces negamos nuestro amor a las personas porque tenemos miedo que nos defrauden. Tenemos miedo que no seamos correspondidos. Tenemos miedo que la experiencia nos diga: pusiste tu amor y mira cómo te lo devolvió. Y el miedo y el temor por las experiencias amargas de desilusiones, de frustraciones que hemos tenido con aquellos que a lo mejor amamos en otra ocasión, hoy nos invade ese temor para no amar y obedecer el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. El temor a que me vaya a defraudar no me importa. Si me vuelve a defraudar, no importa, lo sigo amando, te sigo amando, porque al fin el amor tiene que vencer. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. El amor, aleluya. O le creo a mi pasado, o le creo a mis experiencias desilusionadas pasadas, o le creo a Dios que me dice que nos amemos unos a otros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Wow, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y mire que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya ve que es amar, es el reflejo de la revelación del amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y acá terminó. Si alguno dice, si alguno cree y alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
mentirosos tienen un padre que se llama Satanás, el diablo, el chanclas, el maldito. Jesús habló de eso y se ofendieron los fariseos. Dijeron: no, espérenme, nosotros no somos huérfanos ni hijos de maldición, porque nosotros tenemos un padre, Abraham. Y dije: si su padre fuera Abraham, obedecerías y entenderías lo que te estoy diciendo. Pero como ustedes no son hijos de Abraham, sino hijos de su padre, el diablo, que es un mentiroso y homicida desde el principio. ¡Wow! Así en esta mañana, si tú dices que amas a Dios, si yo digo que amo a Dios, pero no trago a ese hermano y a esa hermana, ay Señor, ay, estoy orando que me dé amor, ok, te lo lleves, Señor, te lo lleves. Soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien mira, a quien ve, sino ama a su hermano que está sentado a su lado o está a su espalda, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque nadie vio jamás a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mandamiento. Pero es que, Señor, ¿cómo puedes adorar al que está sentado en el trono y no puedes amar al que tienes a tu lado? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y no puedes amar a aquel y a aquellos que todos los días lo ves? Somos, si así es, somos mentirosos, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los mentirosos, su padre es el diablo. Bueno, entonces no, o a lo mejor no es tu papá el diablo, pero tienes una influencia de él tremenda. Tienes más del diablo que de Dios. Pero en esta mañana, amados, levantemos nuestras manos. ¿Y por qué no le decimos al Espíritu que nos dirija y nos revele el amor de Dios? ¿Cuán importante es para tu vida mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos? Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: